59 minutos nos separa de las 10. Estamos, amigos, con nuestro primer invitado esta mañana, el señor Joseph Daher Alba. Él es docente de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias, María Jesús. Un gusto estar aquí. Bueno, un poco el currículum, ¿no? Doctor en Historia, profesor de la Escuela de Ciencia Política y el Programa de Humanidades de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Además, jefe de la Oficina de Gestión de Beca 18 en la misma universidad, ¿no? Una de las más recientes encuestas señalaba, por ejemplo, o de las mediciones, ¿no?, que va a ser muy importante en el Perú en este proceso electoral el bolsón de electores menores de 30 años, ¿no es cierto?, y también de mujeres. Y que efectivamente estamos en un momento en el que la campaña se va yendo hacia un lado, hacia otro lado, menos propuestas, menos planes de gobierno expuestos a la ciudadanía, ¿no es cierto?, sino más bien incluso pasa por la estrategia de algunos de victimizarse por algunos aspectos. ¿Cómo lo aprecias? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, María Jesús. Es una campaña, bueno, no muy rara en las campañas que han habido en el Perú, pero quizás en esta ocasión se hayan acentuado algunos temas, ¿no? Efectivamente no vemos grandes propuestas, no es que no las haya, sino que no vemos ni a los candidatos presidenciales ni a su equipo sostenerlas. Y más bien nos estamos quedando mucho en las anécdotas, algunas muy graves, pero finalmente es lo anecdótico, que tiene que ver, entre otras cosas, con discriminación lingüística o prejuicio racial que vemos en nuestro país permanentemente. Ahora, tú como ¿no? historiador podrías de pronto, y de paso que lo has hecho en tus libros, ¿no?, Historiografía, uno de ellos, recordar, por ejemplo, si recordamos nuestra historia en el presidente Santa Cruz, el Bárbaro, ¿no?, y así otros, pudieras hacernos un poco la secuencia, el recordaris de estas situaciones que no son ajenas al Perú de antes. No son ajenas al Perú de antes. Bueno, digamos, todo el mundo está de acuerdo en decir que el racismo empieza en el Perú con la llegada de los españoles. Esta famosa división que hicieron entre República de Españoles y República de Indios. Pero, en fin, era una cosa que era más o menos lo normal en la época, ¿no? Una vez que llega la independencia, llega con una serie de propuestas, con una serie de sueños, digamos, con una serie de promesas que no llegan a cumplirse. Una de ellas es la igualdad. Por lo menos la igualdad en la ley, quizá no la igualdad social, pero ni siquiera la igualdad en la ley se llega a cumplir. Pero supuestamente con la independencia todos íbamos a ser peruanos y por lo tanto todos íbamos a tener igualdad de oportunidades. Sin embargo, eso no llega a cumplirse del todo y entonces en el Perú vemos muy presente ese prejuicio racial, por ejemplo, contra Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz en 1836 quiere liderar la Confederación Perú-Boliviana, es decir, volver a unir al Perú y Bolivia, que eran dos realidades pues que probablemente debieron estar siempre juntas, ¿no? Sin embargo, Lima veía con desconfianza eso y claro, lo llamaban el bárbaro, lo llamaban el cholo jetón, entre otras cosas y lo llamaban, digamos, no los electores, sino sus opositores, y lo hacían en la prensa. Exactamente. Esa es una situación, Joseph, que no es ajena a nuestra realidad actual, ¿no es cierto? ¿Qué tanto está pesando, fíjate tú, en algunos candidatos que pueden tener cuestionamientos, que pueden tener algunas acusaciones, incluso investigaciones o procesos de investigación en curso, que tanto lo pueden estar utilizando como un recurso, por ejemplo, para victimizarse y más bien tener réditos políticos? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero quizás habría que separar dos cosas, ¿no? Efectivamente hay un racismo hacia algunos candidatos, hay un prejuicio racial hacia algunos candidatos y hay también una utilización de ese candidato frente a esas cosas, ¿no? Hablamos de César Acuña, es decir, la misma publicidad de su universidad, cuando él se distingue como perteneciente a una raza distinta, ahí ya nos está hablando de un racismo sin duda. Ahora, indudablemente, como no tiene una fluidez de expresión, como probablemente su discurso no utiliza un buen castellano, eso sin duda sirve para que algunas personas lo discriminen y digan, por ejemplo, no puede ser presidente. ¿Te imaginas que el presidente hable así? Especialmente una discriminación, digamos, de tipo discriminación lingüística, como le han denominado, ¿no es cierto? Pero especialmente con el castellano normal o común del limeño, especialmente. Así es, porque la variedad de los castellanos es absolutamente válida, ¿no es cierto? Tanto el castellano académico como el costeño, como el andino. De hecho, existe un tipo de castellano
como es el castellano andino y el castellano de la selva. En esa no debe ser razón para... ¿Qué tanto puede valerle a él esos puntos que se busca? ¿Hay una estrategia aquí de victimizarse o no? ¿O es que en realidad forma parte de, efectivamente, de la naturaleza, ¿no es cierto?, del elector peruano? Yo creo que esta discriminación existe y está en la mente de muchas personas. Pero creo también que este candidato, y seguramente algunos más, utilizan eso que realmente existe para victimizarse y restarle importancia a cuestionamientos que son muy válidos. Ahora, un claro ejemplo fue lo que pasó con el expresidente Toledo, no olvidemos. Claro. O con lo que dijo su esposa en su momento sobre los pituquitos miraflorinos, o sea, que está presente en la política. O lo que le dijeron a Toledo, que han ido de Harvard, ¿no? Que probablemente le costó Sin embargo, la para el candidatura. expresidente Toledo se notaba como una especie de orgullo de decir soy cholo. Claro, con Toledo ocurre una cosa interesante, ¿no? Si el Perú fuese absolutamente racista, probablemente no hubiera elegido a Toledo como presidente, ¿no es cierto? Si hubiera ese absoluto racismo, no lo hubiéramos elegido, porque evidentemente es una representación fenotípica de lo que llamamos popularmente indio o cholo. Pero inmediatamente elegido, y al día siguiente de elegido, ya no lo llamábamos presidente, sino lo llamábamos el Cholo Toledo, ¿no? O el Cholo de Harvard, ¿no? O el Cholo de... Sin embargo, pareciera que hay personas, hay políticos, estamos hablando de caso del señor Toledo, ¿no?, que este tema no le disgustaba, sino más bien sentía como una especie de plus a su imagen de peruano, de salir de abajo, digamos, y de llegar a ser presidente. Claro, y fue un plus bien utilizado que sirvió mucho en su momento. Ahora, el señor Toledo tiene también una serie de cuestionamientos, muy probablemente que son, digamos, asusados o son cuestionados por este prejuicio racial, pero este prejuicio racial no es el que ocasiona esos cuestionamientos, ¿no es cierto? Así es. Y claro, y también se da al revés, ¿no es cierto?, lo que tú mencionabas de su esposa, al hablar de los pituquitos miraflorinos, ¿no? Citando algunos pasajes, ¿no? No estamos aquí tratando de personalizar en lo absoluto el tema, sino citando algunos pasajes que han sido noticia en su momento. Vayamos al caso de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, ¿no? Se cuestionaba mucho en el 2011, me recuerdo, el tema del gringo, ¿no? Y por qué, en fin, el tema del pasaporte, de la doble nacionalidad, y sin embargo PPK ha tenido mucha aceptación en el segmento joven. Tuvo mucha aceptación en el segmento joven la vez pasada, tuvo muchos seguidores, los famosos PPCausas, que sin embargo cuando PPK no pasó a la segunda vuelta, hubo una ola de racismos en redes sociales que hicieron recordar lo que comentábamos hace un momento de Santa Cruz, ¿no? Había gente, no sé si recordarás, ¿no?, que decía, róbale el DNI a tu empleada para que no vaya a votar por Humala, ¿no? Es decir, asociar una serie de elementos, ¿no?, con brutalidad o con incultura o con, en fin, ¿no? Sí, lo dijo un periodista, ¿no? Recordemos, Aldo Mariátegui recordaba ese tema de brutos, aquellos que votan por Humala en este caso, ¿no? Pero no podemos olvidar, por ejemplo, que en el caso del expresidente Fujimori hubo también toda una situación de, ¿cómo podríamos llamar a esto? ¿Racismo? Con Fujimori... yo diría que pasó un racismo propiamente tal, pero también un racismo invertido, ¿no es cierto? Es decir, cuando salió elegido Fujimori, hubo muchas reacciones de cuestionar su peruanidad, de cuestionar sus raíces familiares. De no tener raíces familiares, digamos, arraigadas en el Perú. Hubo algunos políticos que hablaron de un peruano de primera generación, por lo cual no podía ser presidente, pero el racismo jugó al revés también, porque al ser japonés, mucha gente pensaba que era honesto, que era trabajador, que era derecho, que iba a salir adelante, y bueno, ya vemos todo lo que pasó. Eso también lo hereda Keiko, obviamente. Sin duda alguna, ¿no? Lo hereda Keiko y probablemente, digamos, en gran parte el voto de Keiko es heredado en ese sentido, ¿no? Así es, con todo lo que ello conlleve, ¿no? Con lo bueno, con lo malo, con lo positivo, con lo negativo. Sin embargo, daría la impresión que ella en este intento cada vez más expuesto de hacer el deslinde, ¿no?, reconociendo errores, reconociendo delitos, estaría ella ahí haciendo, digamos, acertadamente este papel de deslindar. ¿Crees tú? Mire, es difícil juzgar a los hijos por los errores de los padres, ¿no? Pero en el caso de Keiko, ella estuvo muy metida en el gobierno, fue primera dama, hay cosas que dificulto que no conociera, y si bien es cierto hay cierta renovación dentro de los candidatos y las listas que presenta, hay también un equipo que se mantiene, ¿no? Yo creo que si bien es cierto hace bien ella en deslindar,
y probablemente ese deslinde sea sincero en muchos aspectos, el fujimorismo sigue con ella o ella sigue con el fujimorismo, ¿no? Claro, es el sello, ¿no? Es la marca. ¿Qué otro candidato podríamos decir, Joseph, que está siendo un poco o victimizado o buscan victimizarse en busca de réditos electorales precisamente? ¿Qué me comentas? Quizá podríamos volver al caso de Acuña, ¿no es cierto? Acuña, como ya sabemos, lo han acusado de plagio en todo, ¿no? Parece que lo que ve lo plagia, se ha apropiado de un libro, es decir, ahí hay cuestionamientos serios, cuestionamientos. Pero tú antes me decías, y quisiera que reparáramos en esto un poquito, él representa al peruano de provincia, ¿no es cierto?, al peruano del interior del país, de un estrato humilde total, de niño, digamos, pero esto no identifica necesariamente a todo aquel provinciano que sale de abajo y que quiere salir adelante, ¿no? Sin duda, y ese es el problema, es decir, si identificamos todos estos cuestionamientos con ese peruano que sale de abajo y quiere surgir, entonces vamos a decir que ese peruano que sale de abajo y quiere surgir necesariamente tiene que ser estafador o plagiero o mentiroso para hacerlo. Y ese es un gran problema porque la gran mayoría de los peruanos pues no lo son. Efectivamente puede representar, cuidado con ese detalle, puede ¿no? representar, digamos, alguna querencia, digamos, aspiracional de ir logrando algunas cosas sin importarme otras, pero eso no lo podemos poner como modelo a seguir, ¿no? Es un molde para... El caso del señor Acuña y todo lo que viene con él no es producto del racismo que seguramente existe de algunas personas hacia él, son cuestionamientos muy válidos que él debe enfrentar y no solamente negar o sacar este famoso video de Martin Luther King, ¿no? ¿Qué te ha parecido esa comparación, digamos? A mí me parece una burda utilización, algo que no tiene ningún sentido. Es verdad que a Martin Luther King, muchos años después de su muerte, lo acusaron de haber plagiado. Y efectivamente hay algunos fragmentos en la tesis de King que han sido copiados de una tesis anterior de unos 3 años antes. Perfecto. Sin embargo, la comparación es porque en el caso de Acuña estamos hablando de páginas, estamos hablando de libros. Y en el caso de Martin Luther King, la universidad decidió no retirarle el grado porque efectivamente entendió que se trataban de fragmentos mal citados. Perfecto. O sea, no de un plagio. No era lo mismo. Tal. Ahora, en el libro de historiografía, ¿no es cierto?, y Nación, me parece, del siglo XIX, que tú editas y que tú publicas, hablas de un nacionalismo diferente entre lo que es Lima y el interior del país, o el resto del país, ¿no? La gente se identifica a partir de ese nacionalismo con el Inca. Pero ¿qué pasa con el indio? Lo que pasa es que en el siglo XIX se trató de construir el Estado-Nación. Y el tipo de nación propia del siglo XIX era una nación que homogeneizaba. Los criollos, que fueron los que hacen la independencia, que probablemente no descendían racialmente de los incas, sí se identificaron, digamos, con el imperio de los incas, con la grandeza de los incas. Eso que además nos permitía identificarnos como país. Pero identificaron a los incas como el pasado. Perfecto. Y no como el presente. ¿Hay nacionalismo en el Perú? ¿Sabemos verdaderamente lo que es el nacionalismo? ¿Lo vive solo un partido político o es que es para el país entero, ¿no? Yo creo que hemos hecho avances en la identidad nacional, en identificarnos como peruanos. La gastronomía nos está ayudando mucho, pero evidentemente en momentos de crisis o en momentos de tensión, como lo vemos en las campañas electorales, pues a veces afloran sentimientos y discriminaciones, ¿no?, que no hemos terminado de cerrar y de curar, digamos. Y de curar. Y que no le hacen nada bien a la política, ni a las propuestas, que es lo que queremos conocer. Bueno, muchas gracias, como siempre, al profesor Joseph Dajeralba, docente de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, historiador, hablándonos de algunos adjetivos que en la política y en este momento electoral son muy bien aprovechados por algunos candidatos para victimizarse. Vamos a la pausa, 10:13, no se vaya.